Bueno, voy a explicar brevemente algunos temas relacionados con la selección natural. Para empezar, pues hay que tener en cuenta las teorías modernas sobre evolución, las cuales nos dicen que la selección natural hace parte de uno de los mecanismos de evolución, dentro de los cuales también se encuentra la deriva genética, la migración y la mutación. El proceso de selección natural consiste en la presión que los factores bióticos y abióticos ejercen tanto en los individuos como en las poblaciones. Actualmente, pues, los expertos en el tema nos sugieren de que la selección natural se clasifica en diferentes tipos, dependiendo pues el efecto sobre la población biológica a la cual está sometida a ese tipo de presión. Bueno, entre ellas tenemos la selección estabilizadora, la selección natural de tipo estabilizadora, tenemos la selección sexual, también tenemos la selección disruptiva de lo que es la selección natural y los efectos sobre las poblaciones biológicas. Actualmente existe una teoría moderna sobre evolución llamada la teoría sintética, en las cuales pues los autores expresan que la selección natural es un mecanismo indispensable que actúa sobre la evolución de las especies o poblaciones biológicas. La evolución se mide en las tasas de mutación o de cambio genético, en la frecuencia de la distribución de los alelos. Entonces, todo mecanismo pues que haga que la frecuencia alélica cambie en una población biológica se dice que está actuando como un mecanismo de evolución. La selección natural pues puede actuar a favor o en contra de la población biológica. Dentro de esa distribución genética hay individuos o hay un rango de expresión de los genes. La selección natural pues actuará en ellos dependiendo a la manera como ellos lleguen a adaptarse a todas esas presiones a las cuales se han sometido, ya sean de tipo biológico o de tipo pues abiótico. Por otro lado, con respecto a la selección natural, dependiendo al mecanismo como ella actúe sobre las poblaciones biológicas, se clasifica en diferentes partes. Por ejemplo, tenemos la selección estabilizadora, que es una selección que se encarga de eliminar aquellas mutaciones que pueden ser perjudiciales para la población o la especie. Esto ocurre pues cuando en una distribución de fenotipos siempre se tratará de eliminar aquellos caracteres que se encuentren en los extremos de la distribución. Eso nos quiere decir que al final el resultado será una población bastante homogénea, bastante parecida. Por otro lado, tenemos la selección disruptiva, que selecciona en contra a los genes y por ende a los fenotipos que se distribuyen hacia el promedio. Eso implica que si nosotros hacemos un estudio de distribución de polimorfismo de una X o Y especie, vamos a encontrar de que van a haber dos picos de expresión de esos caracteres en la población, y aquellos pues que se tenderían a ubicar en el promedio serían habrían un mínimo bastante reducido de esos individuos. También tenemos la selección direccional, que es aquella que se da a favor de un solo alelo en individuos pues que tienen reproducción sexual.
Es decir, que esta seguirá pues favoreciendo, por así decirlo, puede ser un gen que codifique pues para el color. Entonces si se somete a determinada presión, de pronto ese color le puede dar pues mayores éxitos de supervivencia y de reproducción. ¿Ya? La selección sexual, pues de acuerdo a lo que nos dice el equilibrio de Hardy-Weber, es que de pronto todos los organismos se reproducen entre sí y en las mismas tasas. Y lo que nosotros miramos ya en poblaciones biológicas es que eso no ocurre de esa manera como lo planteó Hardy-Weber en su pues expresión matemática acerca de el cambio de las frecuencias genéticas en la evolución, que nos dice que el gen pues tanto dominante como recesivo, o sea, es igual a la suma de los cuadrados más 2 veces el primero por el segundo, y eso pues nos da la unidad. Entonces al final lo que nosotros vamos a mirar es que en las poblaciones biológicas, cuando esa expresión matemática se altera o cambia, está ocurriendo un mecanismo de evolución. Entonces la selección natural actúa en esa manera, haciendo que las poblaciones biológicas pues evolucionen, se adapten mejor al ambiente, o por el contrario, sencillamente desaparezcan. Por así decirlo, nosotros los seres humanos, en caso tal de que llegara a suceder algún cataclismo al cual nosotros no estemos lo suficientemente adaptados para sobrevivirlo, pues sencillamente estaremos expuestos a la extinción. Y así ocurre en todas las poblaciones biológicas. Por ejemplo, hay especies de plantas que se reproducen en un periodo muy largo. Entonces, al ritmo que estamos sometidos, tala y todo eso, y destrucción de los hábitats naturales, pues esas poblaciones están o sentirán esa selección en contra y estarán condenadas a desaparecer con el tiempo. ¿Ya? Desde mi punto de vista, pues la selección natural sí se puede evidenciar en las poblaciones biológicas. Nosotros, pues en los humanos, en enfermedades que son hereditarias, pues lamentablemente esos organismos o esos individuos están destinados pues a desaparecer, aunque ya hoy existen mecanismos para mantenerlos con nosotros a través de la medicina y muchos estudios pues que facilitan el modo de vida de esos individuos. De igual manera ocurre también en plantas, en animales. Individuos que no sean altamente reproductivos pues estarán condenados a extinguirse o a desaparecer. Entonces, ese conjunto de factores y presiones nos llevará pues simplemente a eso, a favorecer una población o un individuo, o simplemente hacer que ésta desaparezca. Pero hay que tener en cuenta toda esa información genética que tiene. Entonces, Darwin pues decía que era el único mecanismo por el cual las poblaciones biológicas evolucionaban, ya. Pero hoy, a través de la biología molecular y la genética, en todos sus avances se ha logrado demostrar de que pues en parte tenía razón, ya, pero en sí el principal actor para que las poblaciones biológicas cambiaran o evolucionaran genéticamente no es la selección natural, y ya se le sumaron pues otra serie de fenómenos que también ocurren en las poblaciones biológicas, que hacen que la frecuencia de los genes cambie a favor o en contra, ¿ya? Entonces, al final de toda esa suma de factores, los individuos pues quiere decir que se estiran aquellos que tienen un mayor éxito reproductivo, que tienen una mayor adaptabilidad al ambiente y a los cambios, ¿ya? Y aquellos pues que sencillamente se vean disminuidos por presiones, si esos estresores no cambian o si esos factores no cambian, sencillamente se extinguirán, dejarán de existir y pues estarán condenados a desaparecer.